La muerte de un balazo en la cabeza de un joven por una patrulla de la policía en el sector La Esperanza en Los Ríos causó intranquilidad en el sector y reclamos de que el hecho sea esclarecido. El oficial de la institución, Juan Luis Jiménez Adames, acusado de matar a su pareja y la madre de este, indicaron que los agentes policiales la noche del pasado sábado la emprendieron a tiros contra los heridos quienes supuestamente jugaban en el barrio La Chinola de los Guaricanos, donde resultó muerta Yulisa Yanderi Acevedo Coronado, de 34 años. Un raso de la Policía Nacional fue arrestado luego de ser sorprendido atracando junto a un civil. Nos cuesta mucho creer lo que está pasando. La brutalidad del suceso. El pueblo te tiene pánico. Sí, pero esta vez están muertos de miedo. Es que en la policía no resuelve nadie nada. ¡Qué maldita maldición! Nada. Porque vamos acercándonos en un año a las 200 ejecuciones de parte de la policía sin que nadie investigue y sepa si ciertamente son personas vinculadas a acciones delincuenciales o si son redes en las que muchas veces la policía es parte. Yo creo que es algo que debe parar. Aquí no se investigan a los agentes policiales por sus acciones cuando matan a alguien o cuando obstaculizan y debilitan el rol que debe jugar el sistema de justicia en las investigaciones de los casos. La policía con un ejercicio de violencia terrible. Hay muchos casos que han sido documentados, hay muchos casos que han sido ilustrados de esa misma policía que aún con personas sometidas termina simplemente asesinándola. Un asesinato colateral de la policía por las ejecuciones extrajudiciales, señores, que ya en este país deberían de parar. ¿Cuál es la realidad de mi país? En los últimos días, desde diciembre acá, hemos sido testigos de primer orden de abusos policiales. Que la policía en cada de 10 percances elementales del día a día con ciudadanos, termina una persona o con una pierna amputada o muerto. Eso no puede ser. Coño, eso no puede llegar ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Tiene que haber autocontrol en los agentes que van a repeler y a mantener el orden público. O no puede ser que tampoco nuestra policía nunca vaya a tener un maldito protocolo del arresto. Pero también el que tiene ese uniforme tiene que respetarnos a nosotros. Tiene que respetarnos a nosotros. No, eso sal de ahí de ese maldito carro, que lo han hecho. La DICRIN anda haciendo esa vaina por todas partes, sin medir consecuencias, como que lo mandan a maltratar al ciudadano. Y si tenemos que matarnos todos, nos matamos todos aquí, pues ya yo estoy harto de hablar de esta vaina. Iniciamos este proceso con la mano levantada, en señal de que no tenemos armas. Nosotros estamos aquí solamente con el deseo de que se nos escuche, pero lamentablemente así es que estamos. Así estamos esta cosa. Señores, este es el Estado de Derecho del que nosotros vivimos, es que la gente pacíficamente se le hizo ver al presidente de la República que esta situación iba a pasar. Mire, escuchen cómo estamos aquí. O sea, es todo un asedio, se le ha hecho saber, se habló por la prensa nacional. Aquí están entrando, acabando con la comunidad. Así estamos nosotros. El Ejército Nacional, armas de alto calibre, disparando a la gente, a diestra y siniestra, gente sin nada en sus manos. Pero es la maldita forma del diablo. El ejército, la policía que fue enviada allí a masacrar al pueblo pobre y desarmado, sacando gente de su casa, niños a palo y a bombazos. Sale a reclamar, a protestar un maldito derecho que tienen. Entonces ustedes lo que le mandan es a dar palos, trompadas, como si estuviéramos en los 12 años de Balaguer. Coño, ¿de qué maldita democracia, de qué maldita libertad es que ustedes le están hablando, coño, a este país? Al ejército y a la policía a agredir a los comunitarios. ¿Ve por qué no se puede hablar con Ñame? De lo que estamos hablando, amigos míos, es que los responsables de cuidarnos ahora son los que están involucrados en asaltos, en crímenes y hasta en actos de sicariato. Ustedes vieron lo que pasó en Los Ríos. Un muchacho que un policía de forma injustificada lo mató. Quienes tienen la responsabilidad de cuidar la sociedad dominicana, lo bajó del vehículo, que si yo cuánto, que esto, que lo otro, y le dio un balazo. He mencionado varias veces el nombre de Leslie Rosado.
arquitecta, muchacha embarazada, que un miembro de la policía, porque supuestamente le rozó el vehículo, le dio un balazo en la cabeza. Frente a su hija adolescente y con su hija en la barriga, la que tenía, que la perdió. Quien debió cuidarla. ¡A la isla de la muerte! Esa no es la policía que nos han vendido. Esa no es la policía que se han gastado muchos miles de millones de pesos. Pero no, en el año 2024, supuestamente en una transformación que no ha servido para una transformación a la inversa. Esa no es la policía que nosotros queremos. Pero es la maldita forma del diablo. Y tráiganme la cabeza, esa es la policía del año 70, 71, 72, en los 80. Yo no sé qué está pasando en la Policía Nacional. Tenemos una policía más retrógrada, más abusiva, porque yo lo que he visto, un aparato muy represivo que sale a matar a mansalvas, que sale a aplicar su propia ley, que sale a cazar a los delincuentes, a los supuestos delincuentes y a los que se parecen delincuentes. Que se salga con la carta blanca y sin mediar parable, plomo limpio. Tengo miedo, señor, tengo miedo. Yo sé y tengo miedo. Lo que nosotros podemos decir en este momento es que tenemos una situación crítica. Policías que entran a la fuerza del orden pensando que allí pueden hacer cuanto les plazca. Tenemos policías asesinando policías. Seguridad ciudadana en manos de fuerzas castrenses que se están matando unos con otros, de policías que están matando policías. Seguridad ciudadana en manos de quién. Nosotros tenemos hoy en día una falta de respeto dentro de la institución, dentro de todas las fuerzas castrenses, pero sobre todo dentro de la Policía Nacional. Abusos policiales. Señores, cuando nosotros vemos en los últimos días más de 10 policías y militares abatidos, la mayoría de ellos a manos de sus propios compañeros, algo tiene que decirnos a nosotros que va de forma crítica. Malditos perros. Alguien hizo todo mal. Qué vergüenza, Pero qué vergüenza más grande que hayan este tipo de jóvenes que está empañando el nombre de la institución, de la Policía Nacional. Por eso es que muchos ciudadanos no respetan a la Policía Nacional y por eso es que muchas personas cuando ven un policía, en vez de acercarse, le corren porque le tienen temor de que con mala intención entran a la Policía Nacional creyéndose que pueden hacer y deshacer basándose en su uniforme, sino que ven una oportunidad de tener un arma legalmente, de tener la suficiente autoridad para ellos cometer estos hechos delictivos que se supone que son agentes que están hechos para servir a la población, para cuidar, para proteger, para evitar atracos, para evitar asaltos, para cuidar a la gente más vulnerable, a las personas trabajadoras. Los malos harán cosas malas, es un presentimiento. Le vamos a meter al DICRIN en una escuela con armas largas, con fusiles M16, amedrentando estudiantes y un recinto totalmente cerrado. ¡Qué maldita maldición! ¿A dónde diablos que nosotros vamos a llegar? ¿Cuál es el miedo? ¿O vamos a dejar que la policía aquí haga lo que le dé su regalada gana en cualquier tipo de evento, como quiera manejarse? Que cada vez que la policía le daba la gana de meter su plantel escolar, desbaratar a los estudiantes, caerle a palo, entrarle a tiro, lo hacía. Esas son épocas superadas. Intervenir una patrulla del DICRIN con armas largas en un centro educativo donde lo que hay es niños y adolescentes, como si se tratasen de delincuentes. Eso es un maldito abuso que no se puede tolerar en este país. No se puede tolerar en ese país. Dígalo quien lo diga, a mí no me importa. Y no voy a aceptar chantaje de nadie.